A ver, seamos honestos. Zenitsu Agatsuma es de esos personajes que a veces desesperan, pero que no se pueden dejar de ver. Y es que su psicología, esconde una pregunta clave sobre lo que de verdad significa ser un héroe. O sea, ¿cómo es posible? El personaje que más grita, que más llora, que le huye a todo, de repente se convierte en una máquina de aniquilar demonios, así, en un parpadeo. Para entender esta locura, pues hay que meternos de lleno en su cabeza. Lo primero que hay que entender de Zenitsu es esto. Su verdadero enemigo no es un demonio con garras y colmillos, no. Su peor enemigo, la batalla más grande de todas, la libra dentro de su propia mente. Y es que ahí está el contraste clave, ¿no? Tanjiro e Inosuke son los héroes clásicos, los que se enfrentan a monstruos que pueden ver y tocar. Pero la lucha de Zenitsu, esa es invisible, es interna. Y su miedo, que muchas veces nos da risa, no es solo un chiste, es de hecho el verdadero motor de toda su historia. Ok, pero ¿por qué esa reacción tan exagerada? Para entenderlo, tenemos que dejar de decirle simplemente cobarde, porque lo que le pasa a Zenitsu va más allá. Es algo que casi se podría diagnosticar clínicamente. Y es que sus reacciones encajan pero perfecto con los síntomas de un trastorno de ansiedad severo. Ante cualquier peligro, su cerebro no es que elija entrar en pánico, es que sufre una respuesta totalmente desproporcionada que literal lo paraliza. No es una elección para nada, es una condición. Se podría pensar en su miedo como un bloqueador. O sea, su mente se inunda de tanto pánico, de tantas dudas, que le impide por completo acceder a su talento de forma consciente. Es un caso extremo de autosabotaje. Su cerebro literalmente se apaga para protegerse a sí mismo. Y aquí está el centro de todo, su tragedia y su potencial al mismo tiempo. Por un lado, Zenitsu se ve a sí mismo como un inútil, como alguien débil, pero la realidad es que tiene un talento extraordinario. Y es justo esa diferencia, ese abismo entre quién cree que es y quién realmente puede ser, lo que define todo su camino. Entonces, a ver, si su mente consciente está totalmente bloqueada por el miedo, ¿de dónde sale todo ese poder? Bueno, aquí es donde su propia psique encuentra una solución que es fascinante y a la vez súper extrema. La respuesta se llama disociación. Cuando el miedo llega a un punto tan pero tan insoportable que su mente consciente ya no puede con él, pues simplemente se desconecta. Es un mecanismo de defensa extremo para protegerse, que permite que otra parte de él, una mucho más competente, tome el control. El proceso funciona casi como un switch. Primero, el peligro dispara su ansiedad hasta el cielo. Segundo, su conciencia se apaga para protegerse, por eso se desmaya. Y tercero, de la nada emerge su yo reprimido, ese guerrero que no tiene miedo y que es letalmente bueno. Claro, pero este poder no podía ser un simple reflejo para siempre. El verdadero crecimiento de Zenitsu, el cambio real, empezó cuando encontró razones para luchar que eran mucho más grandes que su propio miedo. Hay dos momentos clave que marcan este cambio. El primero es cuando protege la caja de Nezuko. Ahí por primera vez su sentido del deber le gana a su instinto de salir corriendo. Y después, en el tren infinito, ya ni siquiera es una decisión consciente. Su subconsciente ya asumió por completo el papel de protector. Y en el corazón de todo esto, claro, está su mentor, Jigoro. Esa frase, "eres mi más grande orgullo", no es un simple recuerdo, no. Es la validación que Zenitsu siempre sintió que no merecía. Es el pilar emocional que lo empuja a querer ser digno del legado de la respiración del rayo. Y para que quede todavía más claro cuál es su camino, la historia le pone enfrente un espejo oscuro, Kaigaku. El contraste entre ellos es perfecto. Mientras Zenitsu se enfocó en la profundidad, en perfeccionar una sola postura para honrar a su maestro, Kaigaku buscó lo superficial, el poder por el poder, traicionando ese mismísimo legado. Y con todo esto llegamos al punto de quiebre en su desarrollo, ese momento en que Zenitsu por fin une a sus dos mitades y toma control, de forma consciente, de su increíble poder. La evolución es súper clara si seguimos los arcos de la historia. En la mansión del tambor, su poder es un reflejo, algo inconsciente. En el tren infinito ya se volvió un instinto protector. Pero para cuando llega al castillo infinito, ya no es un accidente. Para nada. Su poder es una herramienta que usa con estrategia y con una voluntad de acero. Y este es el momento definitivo. Su batalla más importante, el duelo contra Kaigaku, no empezó por pánico. No. Zenitsu fue a ese combate con un plan en la cabeza. Esperó, calculó y lanzó su ataque con una voluntad totalmente consciente. Por primera vez, su mente y su poder eran una sola cosa. Y bueno, todo este viaje, desde ese miedo que lo paralizaba hasta el control total, nos lleva al tema central que define a Zenitsu. ¿Qué significa realmente alcanzar la maestría? Uno. Solo una.
De todas las posturas de la respiración del rayo, Zenitsu solo pudo dominar una. Pero justo ahí, en esa única limitación, fue donde encontró una fuerza infinita. Y este es quizá el mensaje más potente de su historia, que la verdadera maestría no viene de saber hacer muchas cosas, sino de hacer una sola cosa a la perfección. Al aceptar su limitación y enfocar toda su energía en eso, Zenitsu alcanzó un nivel de poder que Kaigaku, con todas sus técnicas, jamás podría ni siquiera imaginar. Y la prueba final de esta maestría es su séptima postura, Dios del trueno ardiente. Ojo, esto no es algo que le enseñaron, es algo que él creó. No solo heredó el legado de Jigoro, sino que lo hizo evolucionar. Demostró que su poder ya no era prestado, ya no era un accidente, era completamente suyo. Al final, su logro técnico más grande está conectado directamente con su motivación más profunda. Cumplió con la fe que su maestro le tuvo y transformó su única habilidad en la prueba definitiva de su propio valor. Y el viaje de Zenitsu nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Qué es la verdadera fuerza? ¿Se trata de conquistar todas las debilidades o de perfeccionar esa única fortaleza que tenemos, esa que nadie nos pudo quitar a pesar de todo lo demás?